más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenos días, monseñor. Mire, soy María Yolanda. Adelante. Y quisiera hacerle una pregunta porque para mí su opinión la considero muy importante. Este fin de semana, en el compendio del Catecismo, se habló sobre el tema del matrimonio. Entonces, yo le quisiera englobar una pregunta, le quisiera contar una vivencia particular, pero que contiene dos preguntas. Bien, mire usted, yo me casé muy joven y bueno, me casé por la Iglesia. A los 3 años fui abandonada por otra, mi esposo me abandonó por otra mujer y ha habido un abandono moral de nuestra hija que nació fruto de ese matrimonio. Bien. Yo estuve 10 años sola, separada, y yo conocí a una persona, me volví a casar por el juzgado, lógicamente, y esta persona, que hoy ya llevo 9 años casada con él, ha hecho de padre moral con mi hija la mayor, ¿correcto? A todos los niveles, porque el padre biológico se ha desentendido de su hija. Bien, entonces yo me metí en el camino neocatecumenal, entonces a mí me dijeron que yo estaba en cubiniscencia ante la Iglesia. Pero yo mi sentimiento, esto me demandó lógicamente, pero mi sentimiento, yo nunca me he sentido en pecado por este segundo matrimonio, porque pienso, que es lo que usted quiero que me aclare, que para mi hija la mayor ha sido bueno, que de hecho tengo otra hija pequeña con este esposo, bien, y lo que no ha hecho el padre biológico, lo ha hecho mi marido actual con mi hija. Y si es bueno para mí y para mi familia, ¿cómo ante los ojos de Dios no va a ser bueno? Es más, ese sentimiento que yo he considerado que mi matrimonio era nulo, se ha ratificado en septiembre del año pasado, que me dieron la nulidad matrimonial. Pero claro, yo quisiera saber, primera, mi hija, la mayor, ¿ante qué situación se encuentra que nació fuera del matrimonio, porque me han anulado este matrimonio? Y segunda, ante la Iglesia yo he estado en pecado, aunque yo me asesoré con sacerdotes y me dijeron que comulgara tranquilamente porque lo que importaba como yo me sentía ante la Iglesia, ante este matrimonio. Y efectivamente ese sentimiento me lo ha corroborado la Iglesia, que mi matrimonio era nulo. Entonces, quisiera usted que me explicara un poco ante los ojos de Dios y ante la ley de la Iglesia si ese matrimonio para mí era igual de nulo, aunque haya pedido la nulidad hace casi 3 años, porque dura un proceso y porque es un dinero importante. Entonces, que usted me aclara un poquito esto. Gracias. De acuerdo. Mire, bueno, ha sido usted muy clara exponiendo el asunto. Vamos a ver, yo le diría, creo que usted debía, creo que es algo más que una creencia personal de José Ignacio. No me atrevería yo de hablar así a título únicamente de opinión personal, ¿no? Sino quiero también hablarlo, pues hombre, con la autoridad de la Iglesia y viendo cuál es la doctrina de la Iglesia y su predicación. Pienso que debía, en ese tiempo en el que usted ha esperado hasta llegar esa nulidad, ese tiempo, esos procesos de nulidad que a veces se alargan más de lo que uno quisiera, pienso que usted debía de haber esperado ese tiempo, consciente de la contradicción en la que usted estaba, porque hay evidentemente una contradicción con la palabra de Dios que nos dice que el que abandona a su esposo o a su esposa y se casa con otra, claro, usted me dirá, pero yo no le soy el que le ha abandonado, he sido abandonado por sí, pero el hecho de que yo haya padecido un pecado, o sea, el hecho de que yo, ahora es verdad que en este caso parece que subjetivamente hablando uno es víctima más que agresor de la ruptura matrimonial, es verdad, pero al mismo tiempo el hecho de que yo la haya padecido no me da derecho a pagar con la misma moneda que haya hecho mi ex marido, ¿no? O sea, pienso que usted tenía que haber sido consciente de la contradicción en la que ha vivido y debía de haber seguido a Jesucristo escuchando su palabra, etcétera, sin haberse acercado a recibir la comunión, porque ese no acercarse a recibir la comunión es una conciencia de que existe una contradicción que está pendiente de
resuelta. Claro, usted me dice, bien, pero ahora cuando la Iglesia me ha dado la nulidad matrimonial, no sé, yo me he sentido corroborado, he visto que la Iglesia ha corroborado lo que yo sentía. Bien, pero mire, nosotros no tenemos que poner por delante nuestra subjetividad, lo que yo sentía, porque también podía haber ocurrido lo contrario, podía haber ocurrido que igual no me hubiesen dado esa nulidad. Es decir, nosotros tenemos que no anteponer nuestro sentimiento, sino tenemos que anteponer nuestra confianza en el juicio de la Iglesia. Porque también podría haber ocurrido que el juicio de la Iglesia no hubiese corroborado mi sentimiento. Bueno, es verdad que ahora ya ha llegado esa nulidad y usted tendrá, si no la ha hecho ya, la posibilidad de, igual ya se habrá casado por la Iglesia, etcétera, etcétera. Bien, y por lo tanto esta cuestión, alguno podría parecer que ya es asunto pasado, pero no. Yo sí que le aconsejo a usted que haga una lectura humilde de todo lo ocurrido. Porque es que no es, aunque diga usted que a un sacerdote se lo aconsejó, pues con todos mis respetos, ese consejo que usted recibió no era conforme, ¿no?, al entender y al sentir de la Iglesia. O sea, no tenemos que poner por delante mi sentimiento, mi intuición, y luego a ver si la Iglesia me la corrobora. No, sino que yo humildemente reconozco que hay una contradicción, sigo siguiendo al Señor, el no comulgar es un signo de humildad y confío y espero en el juicio de la Iglesia, como finalmente ha llegado y usted pues también ha recibido en ese momento. Yo mi consejo es que también haga usted una lectura de humildad, no anteponer la subjetividad, no anteponer mi sentimiento, porque muchas veces vemos que nuestro sentimiento es, seguro que su marido primero, que ya no lo es porque quedó anulado el matrimonio, lo mismo también hace una explicación de subjetividad en la que él se siente confirmado. Bien, con respecto a la situación de su hija que usted ha preguntado, bueno, pues la situación de su hija no tiene ningún problema. El hecho de que de que aquel matrimonio no existiese porque fue nulo, pues mire usted, la Iglesia, su hija por parte de la Iglesia ha recibido todas las bendiciones sacramentales y el hecho de que fuese concebida sin que hubiese un matrimonio verdadero, pues no quita lo mismo que también su segunda hija, que ha sido concebida en un matrimonio que no era canónico, que no estaba bendecido por Dios. O sea, los hijos no tienen la culpa de lo que los padres hacemos. Bueno, le damos gracias a Dios porque usted haya llegado también al final de un proceso duro en su vida y que al final de él haya buscado la luz. Y pedimos que sea usted pues muy humilde y agradecida a Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, don José Ignacio. Sí, le Miguel escuchamos. de San Sebastián. Adelante, Miguel. Avanzando precisamente en el matrimonio y enlazando con la interpretación de la palabra de Dios que se hablaba hoy, en el capítulo de hace 2 domingos, en el punto 1620, que sería como las dos realidades del sacramento del matrimonio y la de la virginidad por el reino de Dios, viniendo las dos del Señor mismo, son inseparables y se iluminan y apoyan mutuamente. La Iglesia siempre, de hecho, ha considerado al matrimonio como una vocación santa y pura y querida por Dios. Por ello, para los que nos hemos escogido la vocación matrimonial, se nos hace a veces a duras penas comprensible el Evangelio de Lucas, en capítulo 14, que también se citó en ese programa, que en el versículo 26 algunos exégetas aseguran que la traducción correcta de este versículo sería: quien no odie a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser discípulo mío. Es decir, no se hablaría de posponer o renunciar, abandonar o dejar, se diría de odiar, se hablaría de odiar. Hombre, está claro que para un cristiano en un conflicto de intereses debe primar el interés absoluto de la voluntad de Dios, pero no tiene sentido odiar cuando el amor a la familia, el prójimo más próximo, viene a ser la misma expresión del amor de Dios. Entonces, pues claro, me produce confusión esa traducción, no sé qué piensa de ella, y en todo caso se habría o tenido que dar en algún contexto especial para llegar a ese radical pronunciamiento. ¿Qué me puede decir? Vamos a ver, la palabra de Dios tiene también sus géneros de expresión,
Y es obvio que cuando dice el que no odia a su padre, a su mujer, a sus hijos, por mí no es digno de mí, obviamente esa palabra no puede ser contradictoria con la palabra de Jesús que dice que tenemos que amar y que el que odia a su hermano, lo dice explícitamente, no puede entrar en el reino de los cielos. Luego, eso es obvio que si en un texto dice el que odie no puede entrar en el reino de los cielos, y aquí dice el que no odie, o sea, utiliza la palabra odio en sentido positivo, obviamente hay que conjugar los dos. ¿Mm? Es verdad que literalmente utiliza la palabra odio, pero es obvio que utiliza la palabra odio queriendo significar en ella precisamente el estar dispuesto a renunciar, estar dispuesto a anteponer a Dios encima de todo. También cuando dice la palabra de Dios y si tu ojo te hace caer, sácatelo, que más vale ir al reino de los cielos tuerto, y si tu mano te hace caer, córtatela. Pues obviamente todo ese tipo de textos, la Iglesia nunca los ha interpretado como una invitación a la amputación de la mano, a la amputación del torso. O sea, siempre se han entendido en un contexto. En un contexto. Luego, bueno, creo que es bastante obvio. Los textos de la palabra de Dios se iluminan mucho cuando se comparan unos con otros. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.